Este momento, comenzando por la dama, Carlita Quiroga, por supuesto, nuestra compañera que está aquí. También está con nosotros Rubén Pollo Sobrero. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Muy bien. Iván Sasovsky, economista y tributarista. Bienvenido, Iván. Y Lucas Batison, abogado laboralista. Bienvenido. Bueno, bienvenidos. Muy bien. Pollo, ¿cuál sería la primera impresión de lo que dijo el presidente de la Nación? Sigue vendiendo humo. ¿Por qué? A ver, en primer lugar, el problema que hay en la República Argentina es algo que él no lo plantea, que es que la economía financiera está sobre la real. Si vos no abrís fábricas, si vos no pones en funcionamiento el sistema productivo, va a ser muy difícil que vos puedas salir adelante como país. Acá nosotros estamos solamente con las LEVAC pagando por día de intereses 750 millones de pesos. Podríamos construir un hospital por día. ¿Qué es eso lo que no habla? Habla de reformas que son las que le imponen los organismos internacionales para poder seguir prestando más. Entonces, ha hecho un plan económico basado en el endeudamiento y todos sabemos cómo terminan esos planes económicos. Endeudamiento, endeudamiento hasta que hay que pagar y cuando hay que pagar eso explota y nos vamos en helicóptero. Ese es el camino que está utilizando el gobierno con la complicidad de la oposición, con la complicidad del PJ, con los gobernadores, con la CGT. Así que yo la verdad lo veo con mucha preocupación, veo un futuro de mucha conflictividad social y muy preocupado porque los que sufrimos las consecuencias de estos planes económicos somos nosotros, no es ni la familia de Macri ni nada, porque después van, blanquean y enseguida solucionan sus problemas. Pero nosotros como clase trabajadora que representamos a los trabajadores, no como los crápulas esos que estaban ahí sentados, estamos muy preocupados. Iván. La verdad es que, en discrepancia por ahí con lo que plantea el Pollo, yo creo que el presidente lo que acaba de anunciar es su pacto de la Moncloa, ¿no? Para que la gente sepa, en aquel momento en España, saliendo de una crisis, se acordaron determinados lineamientos que planteaban cómo salir de esa situación particular. Creo que era algo que se lo venía demandando por ahí la sociedad, de poner cuáles eran los lineamientos a futuro para poder garantizar determinadas cuestiones. Tenemos que entender que en materia tributaria, que es la materia en la que a mí me convoca esta tarde, la verdad es que lo que se espera es una reforma. El sistema tributario, ya lo hemos hablado incluso en este programa, sí, es totalmente confiscatorio en la Argentina, no tiene comparación en ninguna parte del mundo. El gobierno lo sabe y sabe que los desafíos que se vienen a futuro son muy grandes. Estados Unidos está planteando una reforma tributaria que baja estrepitosamente los impuestos en Estados Unidos para justamente atraer la inversión a esos países y que se produzca en el país, en Estados Unidos, lo que hoy se produce afuera. Por lo tanto, la Argentina en materia tributaria tiene que venir a ser competitiva con lo que está pasando en los demás países de la región, y eso también tiene que ver con la reforma laboral, es decir, todo tiene que ver con todo. Claro. Y lo que se está buscando es, de alguna forma, tratar de sobrevivir en una economía internacional que a toda Latinoamérica le está pegando muy fuerte por la caída de los precios de los commodities, y a futuro tratar de dar certeza, un poco de seguridad jurídica como para que se sepa cuáles son esos lineamientos. Yo creo que dentro de la situación en la que estamos es necesario tener certezas porque estamos en un mundo de incertidumbres y la Argentina es parte de eso. Claramente hasta ahora vivimos con incertidumbre y espero que esto de alguna forma sirva como para poder mejorar la situación global. Lucas. Bueno, a mí me toca hablar de la parte laboral, claro. Sí. Creo que hay que esperar la letra fina o ver realmente qué es lo que se quiere reformar o hacia dónde se quiere avanzar. Hay muchos trascendidos. Yo estoy de acuerdo que la justicia laboral en particular, la legislación y lo que es la estructura del funcionamiento del Poder Judicial necesita una reforma. No estoy tan de acuerdo digamos, de demonizar uno de los dos lados en el sentido de que digamos, haya que todos sean abogados inescrupulosos. Pero el presidente habló de mafias de juicios laborales. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo que hay sectores o abogados que desprestigiando la profesión
incurre en este tipo de abusos. También estoy de acuerdo que hay abusos del lado del empresariado, es decir, por ahí tocando un poco la parte que hablaba acá respecto de lo tributario, sería interesante que por primera vez en muchísimos años se haga algo para reducir la informalidad laboral. Es decir, si pensamos bueno, el blanqueo laboral, el famoso blanqueo laboral que plantea el gobierno también, ¿no? Incluido, Sí. perdón, el Estado además, ¿no? Bueno, el Estado es no soy muy amante de la estadística, pero el Estado es el primer contratante en negro, por decirlo de alguna manera peyorativa. El mayor es el Ministerio de Trabajo. Bueno, y el Ministerio de Trabajo con contratos que no tienen ningún tipo de estabilidad. Y en realidad, como decía antes, abusos hay de los dos lados. Es decir, modalidades contractuales que en otros países funcionan perfectamente, como puede ser una beca o una pasantía. En Argentina está lleno de ejemplos de abusos de esas situaciones donde en realidad se cubren más que puestos para formar o una formación real de la persona, puestos de trabajo a través de una Pero modalidad entonces sí más estarías de barata. acuerdo con esta propuesta del blanqueo laboral de no, por ejemplo, no cargar sobre los empresarios que blanqueen a sus empleados que estuvieron en negro durante mucho tiempo. Si es económicamente viable, que eso tendría que decir un economista, sí. Lo que pasa que lo que hay que ver es eso, si es económicamente viable. Porque es un área que no es la mía, pero lo que hay que ver es ese blanqueo a costo cero, teniendo en cuenta que por una lógica mundial, que cada vez la pirámide está más invertida y cada vez se necesitan más contribuyentes para sostener a la clase pasiva, de alguna manera se puede hacer medio insostenible. Es decir, hacer un blanqueo a costo cero, y también está el tema de si es realmente equitativo con respecto a las empresas que siempre han cumplido, lo mismo que pasó con el blanqueo. Bueno, que eso positivo, lamentablemente pero es algo que sucede mucho, ¿no? En nuestro país, que el que siempre cumplió no se lo premia, y generalmente las moratorias, ¿no? A eso justamente hoy el presidente se refirió también, que siempre la persona como que cumplía terminaba siendo La más más perjudicada claro. que aquellos que... Claro, el que tema no también lo es eso que hemos hablado también, que es el 40% de la economía que hoy funciona en negro y fuera del sistema y que no contribuye. Él habló de la competencia desleal que eso genera. Para mí eso es algo correcto. O sea, cuando dicen cómo se va a pagar si hacemos una quita de impuestos, con que todos empecemos a formalizar la economía que hoy figura totalmente fuera de mercado. Hay un punto interesante que es la convocatoria a los gobernadores en la primera parte del discurso, en la que el presidente de lo que habla es estrictamente de un equilibrio fiscal. O sea, no se mete en la letra fina. Dice, no podemos gastar en ninguno de los estamentos de gobierno más de lo que recaudamos. Sí. Esa pauta, creo que teniendo a los gobernadores sentados ahí, tuvo un peso político muy fuerte y que habla sobre el impuesto más distorsivo que existe, Ahora, que es el ¿existe impuesto tal sobre los cosa? ingresos ¿Existe brutos. un Estado Sí. que no gasta más, digo, a nivel general, todos los Estados A ver, tienen deuda El externa? Por eso te pregunto, el ¿existe tal Estado cosa? no tiene ni que ganar ni que perder, porque el Estado lo que nos tiene que dar son servicios por los cuales nosotros pagamos. Sí. O sea, bueno, no tiene la relación déficit o superávit fiscal debe ser cero. O sea, no debería haber ni Pero déficit existe ni... tal O lo más cosa. cercano a cero obviamente posible, en que realidad. existe, obviamente. A ver, los países más desarrollados del mundo tienen una presión fiscal alta, pero porque los contribuyentes se encuentran obviamente todos controlados por los organismos recaudadores y nadie se atreve a siquiera dejar de pagar sus impuestos porque directamente va a la cárcel. Entonces, plantear esa situación claramente es posible. El tema es la coyuntura, en dónde estamos y si es este el momento. Yo creo que estamos en un momento que a nivel latinoamericano, como digo, no estamos en un momento de crecimiento como si lo fue la década pasada, y eso puede llegar a tener un efecto no deseado. Pollo, ¿querés hablar? A mí me parece que hay un doble discurso. Que hay algunos que lo hacen por desinformación y otros los hacen con malas intenciones. A ver, nosotros acá charlamos 3 temas que me parece que son centrales. Uno es el de los impuestos. La política que tiene el gobierno es bajar el impuesto a los empresarios, a los ricos, y mantiene todos los impuestos a los pobres. A los trabajadores, al IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿con Ahora, qué no mal? creo- Él ¿Por habló qué? de la ¿No? inflación. ¿No cree que Pollo, él habló de la inflación. Paren. No, Sí. si no me dejan terminar. No.
porque va en tres sentidos. Sí, a ver. Plantea eso, plantea lo del tema de los costos laborales. A ver, los costos laborales, ¿qué quieren? De financiar los aportes patronales para que después vos vayas a un hospital y no tengas gasa. Porque el problema de fondo que tenemos en la Argentina, se habla mucho de la mafia, que es el otro tema que se tocó. A ver, muchachos, este gobierno asumió procesado. Y no se olviden que fue Macri, la familia Macri fue autor de uno de los mayores escándalos que fueron las cloacas de Morón, la compra de Sebel Peugeot Citroën, el contrabando de autos. A ver, vamos a empezar a poner las cosas en su claro. Ahora, volvamos al tema de impuestos que vos mencionaste, porque Iván no estaba de acuerdo. No, déjame terminar la idea. ¿Por qué? Porque el problema de fondo, todo esto es jueguito para la tribuna. Porque lo que no quiere decir el gobierno acá, que nosotros estamos en una crisis terminal del sistema capitalista, que es eso lo que estamos sufriendo, no en la Argentina, en el mundo, donde hay trabajadores que trabajan por $200, a no ser que el gobierno intente llevar nuestros salarios como en Tailandia, $200, para ver si pueden competir. Pero lo que se impuso acá no fue el sistema económico de la economía real, fue el sistema financiero. Si vos hoy tenés la Levaca un 28%, ¿vas a poner una fábrica que deja un 7% de ganancias anualmente? No. Entonces, el otro tema, la deuda externa a los ritmos que está creciendo, va a ser insostenible el año que viene sostenerlo esto. Va a ser imposible, porque la deuda en algún momento hay que pagarla. Entonces, todo esto es piripipí para la tribuna, para ganar tiempo, y las consecuencias de este gobierno. A ver, vamos a ser implacables con la corrupción. ¿Con qué vara medimos? ¿Con una sola? Porque Odebrecht, donde está metido Macri y Calcaterra y Exa y Comsa, no la investigan. Entonces sí investigamos a quien, al Pata Medina, que es un impresentable, a eso sí los medimos, pero a la familia la control, no. Entonces es todo un doble discurso que la verdad. Pero no crees en los consensos, Pollo, entonces, porque si decís que esto es para la tribuna, pero ahí en el Centro Cultural veíamos ¿no? representantes de cada uno de los sectores. A ver, todos los gobernadores que estaban sentados ahí, pobrecitos, parecían pollo mojado, dependen de la lapicera del presidente. Si alguien dice que no, no le dan ninguna obra. Los gremialistas que estaban ahí sentados, yo qué sé, ¿quién quiere que te nombre? Caló cada vez que discute una paritaria le dicen, che, ¿te acordás que vos tenés una causa porque te encontraron con una valija llena de billetes de dólares que llevabas a Uruguay? Están todos agarrados con los carpetazos. ¿De qué me estás hablando? O sea, no crees en los consensos, ¿no crees sí que que creo en los consensos, pero consensos reales, no ficticios como estos que están haciendo. Esto es una mentira. ¿Y a quién se tendría que haber convocado para un consenso real? Es que hay una crisis institucional muy grande en el país. Yo te hago una pregunta. Pero ¿quién crees, en este momento no crees que hay nadie que podría llegar a representar a cada uno de estos sectores que realmente sí, pero eso no lo van a convocar, A eso no lo van a convocar. Yo le mandé una carta al presidente. Mira, dije Menem, perdón. Fue un fallido. ¿Y qué decía? Yo le mandé una carta explicándole que el soterramiento de Sarmiento era una obra que había sido coimeada, que estaba su familia, que salía $25.000 millones, que era una obra innecesaria y que nosotros le hacíamos una alternativa de $520 millones y solucionábamos todo el problema con lo mismo que él quería hacer. No me la contestó, ¿por qué? Porque atrás de eso hay un negociado, que es la venta de tierras, que es el negociado por la cual Odebrecht pagó, hoy leí a La Nación, o ayer, no me acuerdo, ayer, entre 3 millones y 20 millones de dólares. Está eso en discusión. Cristina va a ser una simple carterista comparado con Macri cuando termine este gobierno. Y Menem va a ser un vendedor de Paco. Porque lo que se está discutiendo acá son hechos de corrupción muy, muy graves. Que como tienen la posibilidad de estar en el poder y los jueces solamente investigan al que se va, por ahora tiene el campo libre. Pero cuando se vayan, vamos a tener los mismos problemas que hoy estamos viendo en Comodoro Pi. Iván, ¿no estás de acuerdo? No es que no estoy de acuerdo. Pienso que por algo hay que empezar, porque si no, o sea, el presidente que se queda cruzado de brazos hasta que termine su mandato. Creo que esto era necesario. O sea, esto lo demandaba la sociedad, de que se sienten a hablar. El gobierno
aún ganando las elecciones, no tiene mayorías en ninguna de las dos cámaras. Chico, con lo cual, me no sacó importa, todas las leyes. no importa, pero esas leyes que se sacaron bajo consenso. Es la representación que tenemos. Si no, directamente tenemos que cerrar el Estado. Claro, o sea, no creer en ninguna institución, digo. Claro, no hay ningún tipo de solución. Yo creo que este es un norte. De ahí a que si el gobierno, como vos decís, cae en delitos de corrupción, que sea investigado y que sean medidos todos con la misma vara. Pero en la gestión del día a día, cuando hay que resolver los problemas, a algún lugar tenemos que ir. Creo que este anuncio del día de hoy, de estos lineamientos, creo que al menos deja en palabras algo que todos creemos. O sea, ninguno creo que esté en desacuerdo con que lo que dijo el presidente, que el costo de no ser lo suficientemente responsable fiscalmente, es decir, gastar más de lo que tenemos, se traduce en inflación y que eso afecta a los más pobres. Eso es algo indiscutible. Indiscutible, y que totalmente. creo que claramente el gobierno lo puso en palabras y en cadena nacional. Todos fuimos testigos de eso y después seremos quienes tendremos que juzgar cuál fue el desempeño del gobierno, como dice el presidente, a fin de su mandato en función a su relación con la pobreza. Pero por algún lugar tenemos que empezar. Este gobierno arrancó con un poder político muy pobre, ahora lo consolidó un poco más y vio un escenario para hacer esto. Esto para mí se debería haber hecho el primer día, porque claramente son lineamientos y intenciones que hacen al desarrollo de cualquier país. Lucas, perdón, te quería preguntar por el derecho laboral, ¿no? A partir de lo que se dice, claro que todavía no sabemos muy bien el detalle, pero se habla no de una reforma integral de la ley de contrato de trabajo, pero sí se habla de reformas a nivel por sector. Sí, por sector, digamos, a través de los convenios colectivos. ¿El trabajador que está del otro lado tiene que estar preocupado? A ver, yo diría que me parece más razonable eso que ir a una reforma de la ley de contrato de trabajo. El trabajador lo que tiene que entender es que el derecho de trabajo tiene una pirámide normativa que hace que, en principio, nada que se negocie en un convenio colectivo puede estar por debajo de lo que dice la ley. Entonces, si existe esa seguridad, o por lo menos por lo que dicen, que la ley de contrato de trabajo no se va a reformar, el trabajador tiene que tener la tranquilidad de que no se le va a vulnerar ningún derecho que le venga dado por la ley. Después está en el sindicalismo y en cada gremio que representa a cada sector defender mejor o peor a sus trabajadores. ¿Qué es lo que pasó con los petroleros, que ya se hizo, o en Atilra también, Claro. en el gremio de la leche, Yo ¿no? hacías caras recién. No, es totalmente todo lo contrario. Macri avaló e impulsó la ley McDonald, que está por debajo del salario mínimo vital y móvil. Es al revés, es la pérdida. Vaca Muerta y Atilra muestran que va contra los trabajadores. ¿Y cómo le fue? Porque esa es la otra discusión. Vamos a bajar los costos salariales para que haya más trabajo. ¿Hubo más trabajo? No, echaron 1.500 personas en el sur. Y ahora Bulgeroni quiere echar 1.500 más, la familia Bulgeroni. Entonces, En la situación de la lechería mejoró al revés. En la situación de la te lechería estoy hablando no. del sector Está bien, petrolero. Ya lo sé, digo, pero lo que pasaba con Atilra, que tenían que pagar cada uno, no me acuerdo si eran 1.500 pesos o 3.000 pesos a Atilra y no sabíamos ni dónde iba. Es algo que realmente se pero necesita vos un me cambio, estás planteando. ¿no? Sí, de los dos sectores sindicatos, donde se hicieron los acuerdos. acá hay dos caras de una moneda. Una, el que paga los corruptos y los que pagan la corrupción. Tenés sindicalistas y tenés empresarios que la verdad que son el gran problema que tenemos en la República Argentina. No es uno solo, ¿eh? Pero acá se está midiendo con una sola vara. Por ejemplo, yo opino, recién lo estábamos hablando fuera de cámara, en algo coincidimos con el compañero. Yo opino que la cárcel de Debido abrió la caja de Pandora. ¿Por qué? Y porque ahora van a tener que decir quiénes son los empresarios. Y ahí va a saltar la familia Macri, va a saltar IEXA, va a saltar Comsa, va a saltar Calcaterra. Y está bien, es lo que corresponde. Sí, bueno, es lo que corresponde, pero yo te hago una pregunta. ¿Vos opinás que en la República Argentina los jueces que tenemos hoy están dispuestos a ir a dar esa pelea? No. Porque ellos solamente investigan cuando le dan el guiño de arriba. Nosotros no tenemos una justicia independiente Lucas, y sana. vos como abogado coincidís con esta mirada respecto a la justicia. Yo puedo hablar de la justicia laboral, que es la que manejo.
Va, la que manejo, queda mal dicho. No, Sí, está bueno, bien, pero se sí. entendió, digamos, El lugar en la donde que estoy. litigás, en la que estás. Mira, la justicia laboral, yo de alguna manera en algunas cosas con él puedo coincidir. Yo creo que toda generalización es mala. Es decir, en la justicia laboral hay jueces buenos, hay jueces malos. Claro. Contrariamente a lo que se piensa, el que patea tribunales sabe que hay jueces que son más pro empresas, por decirlo de alguna manera. Hay jueces que son más pro trabajadores. Es decir, un juez es un ser humano que no, digamos, en la práctica no deja fuera su ideología. Entonces, todo lo que falla también de alguna manera deja impreso su pensamiento. Pero incluso en Yo hablo de la perdón, institución, pero- no de las personas. No, de la institución. Yo me voy a decir los gremialistas, yo te digo, los gremialistas, la mayoría son corruptos. Yo no soy corrupto. No te Pero, estoy hablando Pollo, de casos personales. No, la Macri- institución, la perdón, institución. la institución del Poder Judicial en sí, un yo estoy de desastre. acuerdo que es vetusta. Pero el Entonces, presidente que sí. dio 3 lineamientos que hay que mirarlos desde la concepción positiva. Primero, habló de equilibrio fiscal, lo puso como un objetivo. El segundo objetivo, cuidar el empleo. Él hablaba en términos positivos, habló directamente de eso, hay que escucharlo al discurso para poder opinar a fondo. Y la tercera, habló de justamente respetar la institucionalidad y el nunca más de la corrupción. Después, el presidente y los gobernantes podrán ser juzgados por esto, pero los anuncios de hoy, los 3 fueron en esta dirección, dando este mensaje y que ni siquiera se puede tildar como algo electoral porque se hizo después de las elecciones. Claro. Él planteó 3 escenarios propositivos y que de aquí en adelante tendremos que ver cómo se ejecutan y leer si realmente las normas que el Ejecutivo eleva al Legislativo tienen este propósito, pero en las palabras del propio presidente frente a todos los argentinos, los 3 lineamientos hablaron incluso hasta de la institucionalidad y del nunca más de la corrupción, lo planteó el propio Pero presidente. Entonces, después juzguemos... Pero con todo el respeto que te tengo y todo el cariño que te tengo. Los políticos, obviamente siempre hubo uno que decía salarios y revolución productiva y terminamos en la lona. Acá en la Argentina, cuando se habla de institucionalidad, yo me pregunto, a ver, la crisis la quieren que la paguen los laburantes. Ahora, los que piden que la paguemos nosotros tienen 500.000 millones de dólares afuera. ¿En qué país? ¿Ustedes se imaginan un empresario que quiere venir de afuera y que dice, Argentina, a ver, ¿cuánto? Los argentinos... 330.000 millones de dólares son los que están afuera. Ya entraron por el blanqueo. Pero No, los que entraron fueron los que vendían falopa. No importa, esos eran entraron por el otros. blanqueo. Quedaron Y los familiares de Macri, esos fueron los únicos que fuera entraron. del sistema. Es verdad, estamos quintos en el ranking mundial con dinero no declarado en el exterior. ¿Y cómo quiere salir como país Pero así? te voy a responder. Esa situación no es casual. Viene de una historia que tiene la Argentina, de ciclos en los que Pero son los a que la están gente gobernando los que tienen la plata afuera. Pero no sé de quién es esa plata Los que está Eva, los afuera. Aranguren, eso es lo que vos No, son los que figuran. Te estoy planteando de que esa situación justamente es por no tener reglas claras y por no ir de fondo con estos 3 lineamientos. Yo no puedo repudiar algo con lo que claramente estoy de acuerdo, que son estos 3 lineamientos. Sí, voy a estar en desacuerdo cuando esto no se cumpla y cuando de acá a un par de meses tengamos leyes que no respeten la palabra del presidente, pero lo que se acaba de anunciar hoy creo que tiene que ser festejado por todos los argentinos, no porque sea Macri el que lo anuncia o porque sea cualquier gobernante, sino porque nos estamos por primera vez en mucho tiempo viendo a un mediano y a un largo plazo. Simplemente es eso, o sea, no podemos dejar de valorizar el hecho de que haya un norte al cual todos miremos. Después, ¿qué pasa con eso? ¿Será juzgada la situación en ese momento? Sí, claramente hay un escenario en el que el país está haciendo un desarrollo en materia de obras de infraestructura que tiene que ver con financiamiento externo. Y él también habló el presidente de la deuda externa y de lo que le preocupaba. Entonces, no es que hizo caso omiso a los problemas, los dijo y en su discurso quedaron plasmados. Espero que de acá a un tiempo podamos juzgar estas palabras, pero a prima facie no podemos estar en desacuerdo a no ser que querramos Ahora, que esto no funcione. Pollo también hizo referencia a las obras sociales de los gremios, ¿no? Y allí dijo que en el país hay 280 obras sociales, de las cuales 240 representan al 30% de los trabajadores. En cambio, el 40% representa el 70% de los trabajadores. Lo que pasa es que nosotros, dentro del movimiento obrero, tenemos un gran problema. Yo creo que es el problema más grave que tenemos, más que la política. Que tenemos dirigentes gremiales que la verdad han dejado de ser dirigentes gremiales.
y se han convertido en empresarios corruptos y socios de estos empresarios que tienen la plata afuera. Porque si no fuese por los Pata Medina, si no fuese por los Caló, si no fuese por los Pereira, los gobiernos que tuvimos no podrían haber avanzado tanto hacia el movimiento obrero. Entonces, nosotros tenemos un gran problema y lo sufrimos. Porque cuando nosotros salimos a enfrentar, terminamos con muertos, como Mariano Ferreira. Nadie se puede olvidar de eso. Entonces, nosotros somos los que más sufrimos a la vieja burocracia sindical. Por eso cuando yo los veo, yo me río. Porque todos los que están sentados ahí, Gerardo Martínez, agente de batallón del 601 de inteligencia, fue el que en la época donde desaparecían sus compañeros de la construcción. Caló, denunciado por hechos de corrupción. Lingeri, denunciados por hechos de corrupción. Todos los que estaban ahí sentados, ninguno puede decir yo estoy limpio. Entonces, cuando veo a los gobernadores, pobrecitos, mira, tengo que ir a aplaudirte porque si no, no me dan las obras. Cuando veo a los intendentes, porque nosotros tenemos un país que la verdad que gobierna el que tiene la lapicera. No gobernamos todo, no es una democracia real, donde cada municipio tiene un presupuesto que depende a lo que recauda y donde bueno uno puede desarrollar una política. Vos dependés del buen o el mal humor del que está arriba de todo. Entonces, cuando vos ves estas declaraciones que... A ver, yo lo entiendo, yo lo conozco, tenemos muy buena onda. Una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Y la verdad que los hechos hasta acá nos vienen demostrando que van en contra del laburante, de la clase media. Los hechos también, Pollo, perdón, los hechos también demuestran que en los últimos 5 años no se generó trabajo genuino del sector privado y que si eso no cambia, el porque Estado es un problema no aguanta más. Y bueno, a ver, pero yo lo combatí, a ver, yo el kirchnerismo lo combatí y vos sabés que lo combatí y estuve preso. Hoy gracias al kirchnerismo. El problema no es un problema de gobiernos, el problema es del sistema, que el sistema está en colapso. Ese es el problema. Entonces, por más que le quiera buscar la vuelta, el sistema está en colapso, porque lo que está sufriendo Argentina lo está sufriendo todo el mundo. Por eso en todo el mundo hay reforma laboral, en todo el mundo se pierden conquistas sociales, en todo el mundo hay problemas como hay en Cataluña, porque todo tiene que ver con todo, en Inglaterra, en todos los países del mundo vos ves que hay un agite. ¿Por qué? Porque se está cayendo un sistema. Ese es el problema que hay. Entonces, por más que lo busques, se caiga o ¿qué hacemos? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? La gente como vos, que por más que pensemos distinto, yo te creo un tipo honesto, la gente como cualquier otro de los que son honestos y que no son chorros, tenemos que empezar a pensar un país distinto. Pero no dejarlo en manos de estos ladrones que sean los que nos lleven adelante, ¿a dónde? A un pozo. Pero Pollo, la convocatoria de hoy, claro, está bien, pero la convocatoria de hoy, digo, está en manos de quien votó la gente. Nada más que la gente que representada por el voto popular. Por eso lo critico y... de eso se trata la democracia. Pero por eso lo critico y no le digo ni que es una dictadura, ni nada de eso como dicen otros pavotes. Yo me la banco, yo lo único que hago es advertir. Así vamos al pozo. Como advertimos, en el año, 5 o 6 años antes de la tragedia de 11, va a pasar esto. Nosotros advertimos, porque también la sociedad no creo que haya votado. El problema de Macri es un problema que es para estudiarlo, porque la gran mayoría de los que votaron a Macri no votaron por Macri, votaron contra Cristina. Entonces es un voto muy volátil. En mi gremio mucha gente votó a Macri, pero porque no la quiere a Cristina. Ahora, cuando quieran tocarnos el bolsillo van a salir todos. Entonces, ojo con eso también, ¿eh? Ahora, más allá de esto, vos, digamos, ¿hay algo del discurso, digamos, en las personas que estaban ahí? Evidentemente no crees. ¿Hay algo del discurso donde vos digas, bueno, en esto estoy de acuerdo, más allá de que, bueno, quizás es con otras personas que hay que implementarlo o tampoco? No, nosotros necesitamos discutir una política a largo plazo que es de reconstrucción de todo un país que hoy lo tenemos destruido. Y por este camino no es. Por ejemplo, yo qué sé, yo al gobierno anterior le critiqué casi todo, pero empezamos a tener una política de desarrollo tecnológico con el ARSAT y ya lo quieren privatizar. Entonces, ¿cuál es el camino? Me parece que no ese es el camino. Me parece que el camino es empezar a reconstruirnos nosotros desde nosotros mismos, no esperando nada afuera. Porque para colmo, que el problema de fondo sigue siendo el tema de la deuda externa. Yo te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo más podemos durar viviendo de pedir prestado? ¿Hay posibilidad que venga alguna empresa
No hay posibilidad. Y Porque por vos eso vas a plantea México... esto, por eso plantea Pero a ver, esto. ¿vos podés bajar los salarios a $200? No Pero lo podés bajar. No está Pero planteando, no eso, planteó está eso. planteando una reforma tributaria. Está diciendo, ¿saben qué? Gobernadores que contratan gente en cada campaña para poder mantenerse en el poder, eso no va más. ¿Saben qué? Ustedes que tratan de Está bien, yo te hago distinta. ¿Saben qué? La renta financiera hay que ponerle impuestos. Y se va a grabar la renta financiera. La minera hay que ponerle Se va a impuestos. grabar- Al se va a campo grabar- hay que ponerle impuestos. No sacárselo. Habló porque- de grabar la renta Es que financiera. ¿Cómo? se va a grabar, o sea, Claro. lo que se conoce, o al menos lo que trasciende en los medios, es que mañana, el miércoles, el ministro de Hacienda va a hacer la presentación del proyecto, y la reforma es paulatina, de acá a 3 años, en el que se incluyen determinadas exenciones que van a desaparecer, dentro de las cuales se encuentra lo de grabar la renta financiera. Lo que también tiene Hasta una ahora doble lo único que lectura, pagamos es somos muy nosotros. complejo de explicarlo, pero la renta financiera yo no estoy de acuerdo con que compita directamente con el sector productivo. Justo en todos los países del mundo funcionó que las empresas puedan utilizar su mercado de capitales para capitalizarse justamente y poder desarrollarse. Entonces, no puede ser que en la Argentina ninguna de las reglas que funcionaron en Australia, en España, en Estados Unidos, Claro. hasta incluso en países limítrofes como Chile, no funcionen en la Argentina. Entonces, tenemos que también ser conscientes de que estamos inmersos en una realidad. Yo entiendo tus planteos y tus cuestionamientos en función a todo lo que viviste, pero también hay una realidad. Nosotros de acá, por los próximos 2 años, y si el pueblo quiere, el presidente es reelecto, por los próximos 4 años más, vamos a tener que convivir con una situación muy difícil en el que los lineamientos que se plantearon hoy son básicos y que demandan el mundo entero que tengamos certeza sobre esas cuestiones. Vos sos un economista que conocés las economías de todo el mundo. Nombrame un país que haya salido adelante con las tasas que tenemos en la Argentina y con el bajo nivel de empresas que tiene la Argentina. No, pero por eso te estoy hablando. Y Lo si que se seguimos en el planteó mismo hoy es camino. para cambiar eso. Pero explícame, a ver, ¿dónde vas a traer las empresas? En México, mira, en Luxemburgo un salario de un mecánico sale $4.200. En Estados Unidos 3.800. En México sale 600. En Brasil está 800. En la Argentina 1.200. Y en Tailandia está 200. ¿A dónde te crees que va a ir Toyota? ¿A la Argentina o a Tailandia? Pero a ver, es básico. Sí. Es básico. Y claro que es básico. ¿Y vos entonces, te ¿qué crees que acá hacemos? vas a poder bajar los salarios a $200? No, pero te estoy hablando de mejorar la competitividad en el que los tributos tienen parte que ver con eso. De hecho, Gran parte que ver con eso. Vos claro. tenés un impuesto a los ingresos brutos que por efecto de acumulación a lo que se venda como mínimo un 10% extra. Entonces, si vos pensás en bajar esa carga tributaria que encima es sobre mano de obra que no genera nada, o sea, es burocracia lo que estamos Es decir, pagando. que O sea, bajando los impuestos, sobre todo los impuestos provinciales, municipales, que son distorsivos. Y, Sigo tu lógica. Bueno, Entonces, esa si bajan esos todo lo que impuestos tiene que ver se- impuestos, exacto, productividad, todo eso exacto. baja. Explícame por qué cuando el barril del petróleo estaba a $120, la nafta estaba a no sé cuánto, y cuando bajó a $40, aumentó la nafta. Por la intervención del Estado. El Estado tuvo que intervenir para que no se despidan esa cantidad de empleos. ¿Y qué te garantiza que no pase lo mismo? Que no pase lo mismo, estamos hablando de algo general. Esto pasó el año pasado. Sí, lo del... ¿Y con este gobierno? ¿Y qué te garantiza que no pase lo mismo? No, ya venía pasando, no es que el gobierno Sí, lo sí, pero instauró. con este gobierno pasó El exactamente gobierno lo lo que mismo. hizo fue mantenerlo para evitar una crisis mayor. Esa es mi opinión al respecto. Pero es una situación sectorial. ¿Y qué hizo el gobierno a cambio? Desarrolló las industrias de la energía renovable. Está haciendo y facilitando de alguna forma para que ese tipo de energías, en el cual tenemos un potencial enorme, porque también es eso, ¿en qué somos buenos? Eso te iba a propósito de potencial enorme, ¿no? Porque una de las cosas que dijo también el presidente en su discurso es, bueno, la Argentina tiene que exportar. Él ve un país exportador. El tema es qué exportamos, ¿no? Sí, materias primas. Bueno, ahí está el punto también. En los
términos de intercambio. A ver, bueno, pero ¿cómo también hacemos para él- desarrollar industria? Claro, ¿no? porque él también habla Pero eso no lo justamente manejás vos, eso lo maneja el mercado, convertirnos en el mercado del mundo mundial. y no en el granero, pasar de ser el granero del mundo al supermercado. Pero para del mundo. lograr eso tenemos que ser más Famoso valor competitivos. agregado. Para eso digo, Pero muchachos, ¿cómo hacemos eso se creen que ustedes se creen que eso es una decisión nacional. Esas son decisiones internacionales que la maneja el mercado mundial, no la manejamos No, nosotros. Pero entonces Pollo, estamos no. atados de pies y Sí. de manos. Es decir, ¿cuál es la salida? Sí, yo creo que nosotros estamos en un cruce de caminos, donde vos tenés un sistema capitalista a nivel mundial que está en crisis, que vamos a algo nuevo, que no sé para dónde va a ir. Pero en el mientras eso es tanto, lo que ¿qué estamos hacemos? viendo. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Yo lo que creo que tenemos que empezar a tener políticas para empezar a vivir con lo nuestro. No, No hay Pollo, otra. pero no son Pero no decisiones podemos- Pero no internacionales. Si podemos nosotros para queremos ¿Cómo que no? exportar... desarrollar. No, a ver, nosotros no tenemos el know-how, no tenemos tenemos que desarrollarnos en lo que somos buenos. Es simplemente eso. Así lo hicieron todos los países para poder salir Bueno, adelante. ¿querés que vayamos a lo nuestro? Nosotros tenemos solamente el 30%. No, El no digo 30 volver a los agroexportadores. No, pero- Estoy hablando de que vamos a ser buenos en energías Pero- renovables, sí, porque tenemos 300 días de sol en Jujuy y que claramente Pero lo te podemos doy- generar te energía doy- para, te doy- para no tener que te pagar, doy- importación de petróleo porque tuvimos una pésima plataforma energética en los últimos 15 años. Entonces, necesitamos empezar a salir de alguna forma de esta crisis haciendo lo que mejor podemos hacer. Y esas inversiones están llegando y no tienen que ver con decisiones ¿Dónde políticas. están llegando? ¿Cómo que no están llegando? Claro que están llegando. De hecho, yo te Están lo digo por poniendo la experiencia. No, no es así, te lo digo por Mira, experiencia. yo te pongo un propia. ejemplo. O Yo sea, te pongo un hay ejemplo. empresas que se vienen a Yo te radicar pongo un acá. ejemplo para que no se enojen con la madre patria. Nosotros tenemos el 30% de las tierras productivas que damos de comer a 400 millones de personas. Si nosotros ponemos el 100%, podemos dar de Hace comer... 200 años que hablamos de lo mismo. Sí. Hace 200 años que no se quiere tocar el tema. Vos pones el 100% de las tierras productivas a producir y por más que vendas la manzana así como sale, sin ponerla en una lata, nosotros podemos darle de comer a 1.000 millones de personas. Claro, ¿Es no, así? Pollo, pero siempre- Explícame no, por qué porque necesitamos que siempre vengan hablamos lo mismo. capitales Justamente lo que no extranjeros. necesitamos ¿Estamos nosotros es dispuestos a hacer una seguir reforma? solamente vendiendo la manzana ¿Estamos tal cual dispuestos a está? hacer una reforma agraria? No, porque tocas es que- otros intereses. No, que nosotros no tenemos que vender solamente la manzana como está, que está muy bien venderla te como estoy está. Primero que poniendo un tenemos que ejemplo. volvernos más competitivos, tenemos que tener rutas, tenemos que tener mejor transporte. Pero, bueno, no todo podemos eso tener lo gente que destruyó cueste este sistema. Los Bueno, trenes lo entonces, destruyó Menem. internamente tenemos que trabajar mucho. Menem no y dependemos Macri lo de destruyeron afuera. porque Macri se quedó con el verano carga. Todos los que gobernaron hasta ahora, que son todos los mismos, fueron los que destruyeron todo eso. Ahora, yo te estoy poniendo un ejemplo sin pelearte con la madre patria. ¿Está? Es decir, quieren que seamos agroexportadores nada más. Yo te No hago estamos diciendo eso, lo que tenés estamos una diciendo es darle solución. valor agregado a lo que, Bueno, lo que somos pero buenos. ponele que no te estoy yendo ni siquiera a esa discusión. Te estoy diciendo, nosotros hoy estamos en condiciones de salir del agujero. ¿Estamos dispuestos a hacer una reforma agraria para que toda la tierra se ponga a producir? No, porque ahí te metes con la sociedad rural, entonces ahí no tocamos. Bueno, pero esos son los problemas reales que tenemos. Pero que no ese es el punto. ¿Cómo que no? No, claro que no. Si vos le das de comer a 1.000 millones de personas, ¿vos te crees que no te alcanza para No, vivir acá? nosotros tenemos es una para falacia, producir, perdóname. pero eso, y justamente por eso tenemos que abrirnos al mundo, por Es eso como tenemos que buscar nuevos que diga mercados, que- por eso tenemos que llegar a China, tenemos que Claro, llegar a la es como India. que diga que Por Venezuela eso. tiene la mayor reserva de petróleo de todo el mundo y que por eso tiene que ser millonario. No, no es así. Claramente nosotros perdimos competitividad en las últimas décadas. Perdimos, como vos decís, los ferrocarriles, perdimos capacidad logística, Y todo es lo eso que tenemos es que costo. recuperar. Cada vez, claro, es que hay que recuperarlo, hay que reconstruir Claro. prácticamente un Estado para volver a Pero ser eso fue competitivos. una No lo, política. bueno, pero no lo, Fue una no lo política de los tenemos mismos, hoy. pero fue una política de los mismos que hoy nos dicen que nos van a sacar. ¿Por qué perdimos los ferrocarriles? Pero Porque es lo fue que una la política. gente- ¿Por qué perdimos a ver, los la fábrica gobernantes los militar de eligió la aviones? gente, si no, Porque no fue se una puede política. discutir. Es que A no se ver, puede pensar un país a mediano plazo si la lógica va a ser que los gobernantes no sirven para nada. Yo creo No, que no, es sí de que esta... sirven. de- Estos no sirven. Bueno, pero entonces Estos. durante los próximos 2 años, como digo, nos quedamos cruzados de brazos No. bajo Pero, tu Pollo, concepción. lo que tenemos que partir es de la base de que vivimos en una democracia y que acabamos de tener elecciones de medio término y estos son la gente eligió esto. Ratificó Lo que pasa es que el eligió en Pollo no cree en 2015. esto, digamos, lo Yo dijo te estoy bien diciendo, clarito yo te estoy de diciendo, entrada, yo digamos, te- ya lo fue- sé, pero bien- yo te estoy diciendo no, para no, dónde ella- vamos. Yo no le voy a ir a poner una pistola en la cabeza a Macri. Él ganó, gobernar, lo que estás haciendo está mal.
Perdón, una de las cosas que dijo también Macri en su discurso tiene que ver con la justicia, esto de que, bueno, cierran la mesa de entradas 1:30, más allá de que, bueno, uno sabe que efectivamente la gente sigue trabajando cuando se cierra la puerta del juzgado, pero hay una idea de que en la justicia se trabaja poco, que se trabaja mal seguro, que se trabaja poco, me lo podrás decir vos. Bueno, no sé si, yo te puedo decir, no me quiero meter, mañana los tengo que ver. Te diría que se podría trabajar mejor y que la justicia en sí es muy arcaica, tiene métodos de trabajo que no se condicen con los tiempos actuales. Es cierto que cierra a la 1:30, pero también es cierto, y esto el Pollo lo sabe, que la gente se queda mucho más tiempo. Y ustedes trabajan hasta las 8 de la noche. Sí, y trabajamos mucho. Lo que pasa es que yo creo que más que por una cuestión de cantidad es una cuestión de calidad. Es decir, se podría trabajar mejor, digamos, mejorar los procesos, mejorar la formación de la gente. Hay mucha gente en la justicia, por lo menos en la justicia laboral, que por ahí hay gente, por decirlo de alguna manera, de carrera que se quedó en el tiempo. O sea, vos vas a una audiencia y hay gente que tipea con 2 dedos, es decir, cosas que parecen básicas, que en los tiempos que corren son muy elementales, ¿viste? Desde el sistema que tienen, que sea todo en papel. Bueno, la justicia... Sí, la oralidad del proceso también, otra de las cuestiones donde venimos atrasados. Sí, todo. Es decir, después... La tecnología. Es decir, los sistemas que tienen son malos, incompatibles con todo. Es decir, de repente, yo te diría, en los últimos 20 años yo vi que 2 o 3 veces se cambió el sistema yo no soy muy informático, el sistema de cómo funciona el proceso, y era incompatible con cualquier otra cosa. Es decir, gente que tenía que tipear algo y después... O sea, ¿estás de acuerdo que ahí hay que mover algo, hay que reformar? Es que ahí está el punto, eso es lo que hablábamos. Lo que estamos pagando con impuestos es burocracia. Sí, claro. Entonces, para que eso cambie, claramente hay que... implementar en tecnología, invertir en eso, capacitar a la gente, pero todo es un proceso, hay que arrancar de cero porque nada de eso existe, y para eso lo único que hay que hacer es... Pero es burocracia o se quiere. Mira, yo estuve en el Consejo de Familia, ¿viste? Número 1 de Morón. Sí. Archivos hasta la terraza, hasta el techo. 2 ratones así. Se nos cruzaron por la mesa de entrada. ¿Puede trabajar un trabajador así? No, claro que no. Ese es el problema de fondo. Un punto final que me gustaría, si pueden ser breves, pero una apreciación cada uno sobre las jubilaciones de privilegio, que también habló el presidente, ¿no? No tiene que haber ni jubilaciones de privilegio, los diputados tienen que ganar como un docente, los jueces tienen que tener un límite de edad y... Eso lo acaba de proponer Macri. Bueno, qué bueno. Esperemos que empiece por él y que después no empiecen los viajes, los viáticos, esto y el otro, que después terminan siendo que ganen como un docente y que vivan como los trabajadores, que viajen en un colectivo, que viajen en un tren, porque va a ser la única forma de conocer lo que está pasando en la realidad. Bien. ¿Jubilación de privilegio? Ya están, o sea, es anacrónico ese concepto. Hoy creo que en ninguna parte del mundo existe y nosotros tenemos que alinearnos. Esa es la reflexión final. Tenemos que alinearnos con lo que está pasando. Sí, absolutamente de acuerdo. No puede existir más eso. Bien, bueno, clarísimo, fueron breves. Muy bien. Me preguntás por qué es mujer. Mirá que el problema de la violencia de género es terrible. Ella es compañera y se queda toda la tarde con nosotros. Van a tener para Con ella nos quedamos charlando toda la tarde. Ella es parte de la casa. Gracias a los tres, Gracias. Interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Momento de pausa en Café de la Tarde, ya venimos.